Hay una fórmula de libertad intelectual que es en sí misma una forma de yirat shamayim, de temor reverencial al cielo. La libertad de no repetir lo que suena sagrado, sino de exigirle al discurso religioso el peso de la evidencia textual. El Tanaj no necesita que lo defiendas con rumores, necesita que lo leas con precisión, y esa precisión es un acto de fidelidad porque impide que el nombre de Hashem sea usado como un garrote cultural. Este taller, donde está escrito, que voy a presentar el día de hoy, no es una herramienta académica fría. Es una purificación de nuestro propio lenguaje, una higiene contra la idolatría de la tradición popular mal citada, una disciplina que devuelve a la persona, especialmente al no judío, su propia dignidad. No eres obligado por lo que otros afirman, eres responsable ante lo que el texto realmente dice y ante lo que el texto realmente te dirige a ti dependiendo tu pacto. Este protocolo en 7 pasos es replicable porque está construido sobre un principio tanají fundamental. Hashem habla en lenguaje humano, en contextos, con destinatarios, con géneros literarios y quien arranca una frase de su suelo y la convierte en un decreto universal no está honrando ni a Hashem ni a la Torá. Está fabricando catequesis y enseñanzas mesiánicas falsas. Por eso este método no solo busca el verso, sino que busca el marco, la intención, el sujeto y la naturaleza del enunciado. El objetivo no es desacralizar, sino evitar la profanación, porque nada profana más en esta vida que andar citando en falso. El primer paso es definir la afirmación exacta. Parece obvio, pero es el lugar donde la mayoría de las manipulaciones nacen, porque muchas creencias bíblicas, entre comillas, son simplemente nebulosas. No son afirmaciones, sino que son ambientes emocionales y sentimentales. La mente religiosa popular dice: la Biblia prohíbe la fornicación. Dios odia tal cosa. Si no haces esto que yo te enseño, yo te digo, entonces estás pecando. El diezmo es obligatorio para todos. Tienes que ir al templo si no estás pecando. Matar siempre es igual. O Sodoma prueba que la homosexualidad estaba mal. Cada una de estas frases, como aprendimos a lo largo del curso, contienen términos completamente vagos, anacrónicos o cargados por la persona que los emite. Por ejemplo, fornicación, odiar, obligatorio, para todos, siempre igual, prueba, etcétera, etcétera. Definir la afirmación exacta significa traducir la nebulosa que tiene la persona en la mente a un enunciado verificable, con un sujeto, con una acción, un destinatario y también una condición. Porque el Tanaj contiene un mandato explícito dirigido a toda la humanidad que prohíbe relaciones sexuales prematrimoniales en cualquier circunstancia. Este enunciado, ¿ustedes podrían decir que es verdadero? Con todo lo que hemos visto en el curso, ya podrían ir descubriendo que este enunciado está mal. O por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. El Tanaj ordena a todo ser humano entregar el 10% de su ingreso monetario a los líderes religiosos. Ustedes pueden descubrir si hay mentira o no, o manipulación o no, o es verdadero. O el Tanaj establece una obligación universal de peregrinar hasta Israel y hacer korbanot, sacrificar animales allá. Observen lo que ocurre cuando hacemos esto. La afirmación, al volverse precisa, se vuelve auditable y a menudo ya se siente muy sospechosa.
porque suena más absoluta de lo que el Tanaj acostumbra formular para las naciones. En este paso también se debe identificar los términos clave del enunciado y marcar cuáles son modernos y cuáles no son modernos, porque por ejemplo la pornografía, el noviazgo, la unión libre, la identidad, la orientación sexual y la religión como sistema o el templo como equivalencia de edificios contemporáneos son realmente enunciados modernos que no tienen nada que ver con términos tanajíes. El Tanaj opera con su propio vocabulario. Si tu afirmación depende de conceptos modernos, es muy probable que estés importando categorías de tradiciones posteriores. Definir la afirmación exacta, por lo tanto, es como afilar una herramienta. Quitas la ambigüedad para que el texto pueda responder correctamente. El segundo paso, buscar el verso o el pasaje. Esto requiere una disciplina que parece simple, pero la verdad es que es muy crucial. No aceptar las referencias de oídas nada más. La catequesis suele citar "está en tal capítulo" sin ninguna especificidad, o usa un versículo suelto como bandera y eslogan. El método que les estoy exponiendo el día de hoy exige localizar el lugar exacto donde dicen estas personas que según dice lo que dicen. No simplemente algo en Vaikra, sino, Vaikra capítulo 19, verso 16, si hablas de chisme, etcétera, etcétera. O por ejemplo, Devarim 24:15, si hablas de salario. O Bamidbar capítulo 35, si hablas de refugio. En la lógica de este taller, si no puedes encontrar el pasaje exacto, la afirmación ya está en un estado crítico de falsedad. Podría ser una inferencia tardía o simplemente no está en el Tanaj. Y aquí hay una regla de oro. Cuando una doctrina popular no puede dar el pasaje concreto, suele apoyarse en dos trucos. Primero, en traducciones cargadas y sinónimos teológicos. Por eso, la búsqueda del pasaje no debe depender solo de traducciones al español. Deben apoyarse al menos en reconocer los términos hebreos toráticos relevantes en fonética cuando sea posible. Por ejemplo, si te dicen fornicación, pregúntales, ¿qué término hebreo bíblico se supone que significa fornicación? Porque tomamos un curso donde Naaf es adulterar, Zaná es prostituirse o infidelidad, Erba es desnudez o relación prohibida. Así que dime qué término tanají es fornicación. Si nadie puede responder qué palabra del texto sostiene el concepto que están mencionando, la doctrina probablemente está flotando sobre aire y mentiras. El tercer paso es leer 20 versículos antes y 20 versículos después. Esta, queridos alumnos, es la vacuna contra el versículo arrancado. En el Tanaj, el sentido se construye por flujo. ¿Quién habla? ¿Por qué habla? ¿Qué problema responde? ¿Qué términos repite? ¿Qué condiciones menciona? Leer 20 versículos antes y 20 después no es un capricho de su servidor, es el mínimo requerido para reconstruir un escenario, interlocutores y continuidad argumental. Muchas creencias bíblicas, entre comillas, sobreviven solo porque se lee un simple versículo sin su alrededor. Por ejemplo, un profeta puede usar una metáfora sexual para denunciar la idolatría política. Si ustedes toman el lenguaje literal sin ningún contexto, entonces se van a poner a fabricar una ley sexual inexistente. O un texto puede hablar a los Kohanim, si lo leen como si hablara a toda la humanidad. ¿Qué sucede? Fabrican una obligación universal cuando no deberían estar haciendo eso. El método de 20 antes y 20 después fuerza a ver las señales. Es un bloque legal, es un discurso profético, es una narrativa histórica, es poesía o es sabiduría. Y sobre todo, los va a obligar a ver el por tanto y el porqué del texto.
La razón que el texto da suele desmantelar ya la interpretación catequética o de enseñanzas mesiánicas falsas. Un verso aislado es arcilla para estos manipuladores, pero el pasaje completo es una piedra en la cabeza de la mala interpretación. El cuarto paso es identificar el destinatario y el género literario. Esto es el corazón del curso, porque aquí se decide si la afirmación aplica a no judíos o es particular para Israel, y si lo que se lee es una ley, o es relato, o es denuncia poética, también tiene sus propios destinatarios. El Tanaj es explícito, como hemos aprendido a lo largo de este curso. Hay destinatarios con fórmulas como habla a los hijos de Israel, Daber al Bene Israel, di a Aarón, a los Kohanim, a los Leviim, a la congregación, Ha'edá, a los jueces, Shoftim, Melech, al rey, al Ger que habita contigo. Si el texto tiene esas fórmulas y tu doctrina la ignora, tu doctrina es una doctrina defectuosa. Lo siento, así son las cosas. Identificar el género literario también es decisivo, porque la Torá contiene secciones de mishpatim, de leyes civiles casuísticas, de hukim, de estatutos, pero también de narrativas. Nevi'im contiene profecía, denuncia, visión y también historia. Ketuvim contiene poesía, sabiduría y proverbios. Un proverbio no es lo mismo que un código penal. Una metáfora profética no es un reglamento sexual. Una narración de pecado no es un mandamiento automático. Sin este paso, el lector queda preso del sí está en la Biblia, yo lo sé. Entonces, como está ahí, es ley. Esa es una confusión, porque ese error es un error infantil que el Tanaj jamás formula como regla. Este paso exige un hábito en ustedes, subrayar los pronombres y los sujetos. Ustedes, tú, mi pueblo, ellos, toda la tierra o toda carne. A veces el texto sí usa lenguaje universal, como ya vimos, toda carne, toda la tierra, y entonces el auditor debe anotarlo, pero no puede inventar donde no está. Recuerden, no tienen derecho a andar manipulando ni tampoco inventando cosas donde no se dice lo que ustedes quieren tratar de mencionar. El quinto paso es identificar términos hebreos clave sin inventar equivalencias modernas. Esta es la cirugía fina que evita la anacronía. Aquí el auditor toma la afirmación y entonces pregunta, ¿qué palabras del hebreo torático sostienen este concepto? Si la afirmación depende de una palabra moderna como pornografía, orientación sexual, noviazgo, masturbación, el auditor debe buscar el campo semántico real del Tanaj, que realmente el campo semántico sí existe. Por ejemplo, el Tanaj tiene Na'af, que es adulterar, tiene Zaná, que es prostituirse o infidelidad, también tiene To'evá, que es abominación en varios usos incluyendo el fraude, tiene Herbá, que es desnudez o relación prohibida, tiene Mishkaf, que es yacer o lecho, tiene Yadá, que es conocer en sentido relacional, tiene Tamé, que es impuro ritualmente, tiene Het, que es pecado, Abón, que es iniquidad o culpa, etcétera, etcétera. Todos los términos que hemos venido hablando a lo largo de todas estas clases, todas estas semanas. Cada término tiene un rango y también tiene un contexto. Ninguno autoriza que tú metas dentro un paquete doctrinal posterior que te parece correcto. Por eso el método exige no andar traduciendo zaná automáticamente como fornicación, ni cualquier otra palabra del hebreo torático que no significa fornicación en el sentido moderno. A veces es idolatría metafórica, a veces es prostitución, a veces es infidelidad política. La palabra hebrea es el ancla principal. Por favor, no tomen traducciones del griego, no tomen traducciones del latín, de monjes católicos, etcétera, etcétera. No voy a meterme en eso, pero por favor, compren algo realmente hebreo. No vayan a una librería cristiana a comprar una Biblia toda tasajeada y cambiada y sacada de contexto. Por favor, vayan al hebreo principalmente.
Ustedes como auditores deben observar cómo se usa en otros pasajes, no para hacer teología sistemática, sino para evitar andar inventando cosas que no son. Si una doctrina usa una traducción cargada, este paso la expone porque muestra que la palabra original no significa lo que la catequesis o las enseñanzas mesiánicas dicen que significa, porque su uso en el contexto correcto es completamente distinto. El sexto paso es distinguir ley, narrativa y metáfora. Aquí es donde se prohíbe la lectura moralizante automática. La Torá tiene leyes con formas claras. No harás, harás, si ocurre X, entonces Y, será para ustedes estatuto, etcétera, etcétera. La narrativa, en cambio, relata conductas con consecuencias, pero no necesariamente está prescribiendo universalmente un código legal. La metáfora profética usa imágenes fuertes, a veces sexuales, a veces violentas. ¿Para qué? Para denunciar la idolatría, la traición política y la injusticia. Ustedes como auditores, después de haber tomado este curso, deben preguntarse, ¿esto está formulado como un mandato o como un relato? ¿Hay sanción legal explícita? ¿Hay procedimiento judicial o es una imagen retórica? Por ejemplo, Sodoma es un relato, no es un capítulo legal. Si alguien usa Sodoma como código universal, el auditor debe exigirle dónde está la formulación legal. Si no está, entonces la doctrina es simple inferencia. Esto no significa que la narrativa no nos enseñe moral, claro que sí. Lo que significa es que no se puede convertir automáticamente la narrativa en un mandamiento para todo ser humano. Aquí el método también protege contra el todo es pecado. El Tanaj distingue entre impureza ritual y pecado moral, entre una falta involuntaria y la rebelión deliberada, entre una transgresión legal y una crítica profética. Sin esta distinción, la catequesis y enseñanzas mesiánicas crean culpas donde el texto creó una categoría ritual y eso, déjenme decirles, es abuso. El séptimo paso es la conclusión. El texto, inferencia o no está, es el acto de honestidad final. Si está ahí, o es una inferencia, o de plano no está, pero con honestidad. Muchas personas creen que auditar una creencia es probar que está o que no está, como si solo hubiera dos opciones. Pero el método torático bien hecho produce tres resultados legítimos. El primero es, está en el texto como mandato explícito con destinatario, condiciones y lenguaje legal. Número 2, no está como mandato, pero hay una inferencia razonable, por ejemplo, un principio ético derivado de varios textos sin fingir que es un versículo literal. El tercer ejemplo es, de plano no está. Es una creencia cultural, es una creencia doctrinal o catequética añadida tiempo después y por lo tanto no puede predicarse como que está escrito ni tampoco imponerse como obligación tanají. Este último resultado es el que más duele a la religión popular porque le quita su arma favorita, decir que Dios dijo cuando en realidad lo dice esa persona. Y sin embargo, este resultado es uno de los más santos, porque protege el nombre sagrado de Hashem. En el Tanaj, tomar el nombre sagrado de Hashem en vano no es solo jurar, sino también es atribuirle al Creador mandatos que Él nunca pronunció. Cuando el auditor concluye, no está destruyendo la fe. Lo que está haciendo es que está limpiando la fe de la falsedad creada por los demás seres humanos manipuladores. Ahora bien, para que este protocolo sea realmente replicable, debe convertirse en un hábito corporal, no solo mental. Se debe practicar como un ejercicio semanal, tomar una afirmación popular, escribirla con precisión, localizar el pasaje, leer el entorno y marcar el destinatario, subrayar los términos hebreos en la fonética,
clarificar y clasificar el género y entonces ya emitir una conclusión honesta. Con el tiempo, ustedes van a desarrollar un olfato. Van a detectar dónde hay universalización indebida, dónde hay una traducción doctrinal, dónde hay una metáfora tomada como ley. Ese olfato no es arrogancia ni soberbia, queridos alumnos, es alfabetización torática. Y es especialmente liberador para los no judíos que han sido cargados durante siglos con obligaciones fantasma. El protocolo devuelve a su lugar lo que le pertenece, su dignidad y su responsabilidad real, no la inventada por las religiones y el mesianismo. Imaginen una comunidad donde nadie puede manipularlos con porque lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque en ese momento tú respondes con calma. ¿Dónde está escrito? Pero no como desafío insolente contra esos líderes, sino como reverencia al cielo, porque estás dispuesto a no usar el nombre sagrado de Hashem para sostener rumores y mentiras. Y entonces ocurre algo inesperado en tu vida. El Tanaj va a dejar de ser un arma en manos de predicadores falsos y fanáticos, y se va a volver lo que siempre quiso ser, una voz que guía con precisión. Allí la fe se vuelve adulta, madura, porque ya no depende del miedo ni de la imitación de pactos, sino de la verdad pura. Y en esa verdad pura, cuando el texto pesa más que la tradición popular, el alma descansa por fin en un lugar correcto, no en las fantasías inventadas de mandamientos fantasma inventados, sino en la claridad de lo que Hashem realmente dijo para ti. Y cuando vives así, Hashem ya no es un argumento para controlar a nadie, es una presencia que te exige integridad. Eso, en el mundo del Tanaj, es la cercanía más pura que tú puedes comenzar a construir desde hoy.